Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. Ahí vamos a estar aceptando al resto de personas que están entrando ahorita, pero no queremos atrasarnos más. Eh, Quiero presentarles a nuestra conferencista del día de hoy, que es Paola Andrea Naranjo. Ella viene representando a Neogen, microbióloga de la Universidad de Pamplona de Colombia, magíster en Ingeniería de Procesos y Sistemas Industriales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Su formación adicional, pues en Seminario de Buenas Prácticas de Laboratorio para la Industria Farmacéutica, alineado a la Resolución 3619 del 2013, diplomado en la Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión, auditor interno en el ISO 901-2008. Su experiencia laboral cuenta con más de 6 años de experiencia en la ejecución de validaciones técnicas microbiológicas, tanto en la industria farmacéutica como en la industria de alimentos. Dentro de sus logros incluye la certificación de BPL, dando cumplimientos a la resolución 3619 de 2013, y actualmente se desempeña como supervisor técnico de Neogen Food Safety de la región andina. La verdad es que te damos muchas gracias, Paola, por darnos tu tiempo y tu conocimiento. Y que seas parte, ¿verdad?, de nuestro segundo día del Congreso, y espero que puedan disfrutar la conferencia. Vamos a dejar el espacio del chat para cualquier pregunta que tengan y vamos a irla resolviendo poco a poco. Así que no tengan pena en poner las dudas que tengan en el chat durante la conferencia. Así que te doy el micrófono, Paola. Gracias, muchas gracias, Jacqueline, por tu presentación. Bienvenidos a todos. La idea es tener este espacio con ustedes que puedan resolver las inquietudes y que puedan aprender un poco más. Desde mi experiencia, pues estaré compartiendo este tema y aportándoles a toda la parte de gestión de calidad en el laboratorio, que abarca, pues es un tema bastante amplio, y la idea es poderles apoyar o darles un granito, digamos, de arena en todo lo que abarca la parte de gestión de calidad en el laboratorio. Así que voy a dar inicio a la presentación. El día de hoy veremos la introducción a la gestión de la calidad en el laboratorio. Hablaremos un poco sobre las consideraciones de la ISO 17025 para todos aquellos laboratorios que tienen este foco hacia la acreditación. Hablaremos también sobre los métodos de ensayos y validaciones, es un tema bastante amplio, y trataré como de resumirlo, hacerles un poco de presentarles una guía bastante fácil que está siendo actualizada por la ISO 16140 y que pues les permite a todos los usuarios que quieran irse hacia la parte de validación y verificación de métodos tener una forma mucho más sencilla de hacerlo. Hablaremos un poco sobre la importancia de los informes de resultado y por último veremos unas pequeñas conclusiones de la presentación. Listo, entonces vamos a dar inicio a la introducción de lo que es la gestión de calidad en el laboratorio. Entonces, básicamente, cuando hablamos de gestión de calidad, realmente es ese aseguramiento de la calidad que nosotros vamos a tener en todo nuestro proceso de análisis de la muestra, desde que la tomamos hasta que emitimos un informe. Entonces, esta herramienta o este aseguramiento que nosotros debemos tener, pues es un proceso continuo que debemos estar monitoreando de manera constante para que esas desviaciones que tengamos, esas desviaciones que en algún momento presentemos, podamos corregirla y estemos constantemente en una mejora continua. En cuanto a la participación de todo el personal, pues realmente cuando hablamos de gestión debemos involucrar a todo el personal, garantizar que todos desde su rol tengan este papel y ejecuten este procedimiento, que haya un registro que permita cumplir los objetivos que se han planteado dentro de los alcances del laboratorio, establecer los indicadores de calidad nos permiten monitorear cada etapa del proceso y medirnos para ver cómo estamos, cómo está nuestro resultado hacia la mejora continua. Y por último, gracias a estos indicadores vamos a poder proponernos metas concretas y alcanzables para hacer que esos problemas que se están presentando de manera frecuente y que son los más graves, podamos tener una acción correctiva sobre nuestro sistema de gestión de la calidad.
Bueno, entonces, ¿por qué nosotros hablamos de este tema el día de hoy? Entonces, como bien sabe, pues estamos a la vanguardia y como parte, digamos, de las soluciones que tenemos para el mercado en todo lo que es seguridad alimentaria, sabemos que actualmente las normativas a nivel internacional exigen que los productores y exportadores aseguren la inocuidad de los alimentos con el fin de prevenir enfermedades transmitidas y finalmente pues proteger la salud del consumidor y adicional a esto proteger la marca, nuestra marca que es tan importante. Digamos que ustedes que pertenecen ya a la industria, pues la protección de la marca es algo que realmente se ha vuelto bastante relevante en los últimos tiempos. Entonces, sabemos que el reto está en que nosotros podamos usar métodos y procedimientos que sean mucho más fáciles, sensibles y específicos de usar y que nuestros resultados realmente permitan tener resultados confiables y que nos lleven también a ese nivel de excelencia en cuanto a los resultados que estamos obteniendo. Incluso también hablaremos un poco de la implantación de las buenas prácticas de laboratorio y cómo a través de todo nuestro proceso estamos asegurando que todos los resultados definitivamente pues están siendo, digamos que exitosos hasta el final de una emisión de un resultado. Cuando hablamos de la gestión del laboratorio, debemos tener presente que debe implicar la articulación de los siguientes aspectos. Entonces entra la parte administrativa, la parte técnica y la parte operativa. Entonces, como se dan cuenta, todo es un engranaje donde desde que involucramos la parte gerencial hasta la parte operativa, cada uno desde su rol va a tener o a aportar esa gestión para que todo el sistema pues finalmente fluya correctamente. Entonces, ¿dónde nosotros podemos tener unos referentes normativos a nivel de la reglamentación? Entonces, tenemos la norma ISO 17025 y las buenas prácticas de laboratorio. La norma ISO 17025 pues va a estar ligada de acuerdo al alcance de cada uno de los laboratorios y a la normativa si tienen, digamos que esa visión de acreditarse hacia la 17025. Las buenas prácticas de laboratorio es algo muy básico y muy sencillo que todos deberíamos estar, digamos que, enfocados hacia esa mejora e incluir esas buenas prácticas dentro de nuestro proceso. Entonces, de acuerdo a esas, digamos que a estas normativas, nosotros vamos a poder decidir si queremos hacer una acreditación, ya sea por organismos internacionales reconocidos como la Organización Mundial de la Salud o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es, sus siglas es la OSD. ¿Listo? Entonces, una vez nosotros tenemos claro cuál es nuestra visión, pues vamos a poder enfocarnos y establecer nuestro sistema de gestión de calidad en el laboratorio que permita cumplir cada uno de esos requerimientos que a nivel normativo nos exigen. Entonces, cuando hablamos de toda esta parte, hacemos referencia a condiciones de trabajo, las actividades que estamos desarrollando, los análisis que nosotros estamos incluyendo dentro de nuestro proceso que nos van a permitir usar los recursos que son necesarios y enfocarnos únicamente, digamos que en ese alcance donde nosotros queremos demostrar esa excelencia a través de los resultados y de nuestra fase operativa. La realización de los ensayos bajo buenas prácticas de laboratorio es algo obligatorio, ¿sí? Es algo que nosotros debemos tener dentro de nuestro proceso claro para que demostremos que hay una una confiabilidad de los resultados y una trazabilidad también de los mismos. Por último, pues esto va a asegurar la calidad e integridad de los datos y, digamos, demostrar que no hay ninguna manipulación de estos. Entonces, ¿cuáles son los principales aspectos cubiertos por las buenas prácticas de laboratorio? Entonces, nosotros tenemos toda la parte de la organización del personal, que hablaremos un poco al detalle más adelante, la infraestructura de nuestro laboratorio, que permita tener un flujo de trabajo y evite, digamos, que cualquier contaminación o foco de contaminación cruzada que no sea propia de la muestra,
nuestros productos y ensayos de referencia con los cuales nosotros vamos a poder demostrar y hacer verificaciones internas, los informes que hablaremos al final de ellos, cuáles son esos procedimientos operativos que hemos estandarizado, la planificación e implementación de los análisis y el programa de garantía de calidad. Entonces, para hablar un poco sobre las certificaciones en BPL y acreditación de la ISO 17025, es importante hacer mención a las diferencias que tenemos acá. Los laboratorios se certifican en el cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio. Acá es bien importante que no confundamos la palabra certificación con acreditación. Cuando nosotros hablamos de certificación en BPL es porque cumplimos unos requisitos ABCD que están descritos, digamos, en la normatividad y que nosotros demostramos que cumplimos esos requisitos. Cuando ya vamos a acreditarnos, pues ya vamos a irnos hacia la ISO 17025, donde también se incluyen los requisitos de buenas prácticas de laboratorio y adiciona otros, ¿vale? Entonces, la certificación es un procedimiento que hace una tercera parte, donde da garantía que efectivamente estamos cumpliendo con todos los requisitos mínimos de buenas prácticas de laboratorio e ISO 9001. Cuando ya hablamos de la acreditación, hablamos de una competencia técnica de acuerdo a los ensayos que nosotros estamos ejecutando en nuestro laboratorio. Vamos a asegurar que efectivamente, digamos, estamos acreditados, tenemos la competencia para poderlos desarrollar, y esto lo va a expedir una autoridad técnica que esté acreditada, ya sea como la ONAC u otras que estén acreditadas y que puedan darles a ustedes ese sello de acreditación. Entonces vamos a hablar un poco sobre las consideraciones hacia ISO 17025, una pequeña introducción hacia la parte del enfoque de lo que sería la 17025. Entonces, cuando nosotros hablamos de acreditación hacia ISO 17025, principalmente la norma nos indica lo que debemos hacer, ¿sí? Pero no nos dice cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿quiénes son los que deben establecer el cómo? El laboratorio. El laboratorio va a definir a través de sus manuales de calidad, de sus procedimientos y documentos de apoyo, cuáles son esos pasos para que van a desarrollar para llegar a los debes que deben tener dentro de la norma. ¿Listo? Entonces, la norma detalla los requisitos que deben cumplir los laboratorios y deben demostrar que poseen un sistema de calidad, que son competentes técnicamente y capaces de generar técnicamente resultados válidos. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos yéndonos hacia la visión de la ISO 17025, nosotros debemos, independientemente del número de personas que tenga el laboratorio, aplicaría si ese es nuestro enfoque hacia la acreditación, independientemente de si son 5 personas, 9 personas, independientemente nosotros podemos hacer esa acreditación si esa es la visión que tenemos como fase pues de laboratorio. Entonces, la norma ISO 17025 es una norma internacional que establece los requisitos generales de competencia técnica para un laboratorio realizar sus ensayos y calibraciones. Entonces, el laboratorio debe demostrar, como lo decíamos al inicio, un sistema de calidad que son técnicamente competentes y capaces de generar un resultado válido. Cuando hablamos de la norma ISO 17025, vamos a tener un objetivo y un campo de aplicación. Entonces, de acuerdo a ese objetivo que el laboratorio se haya planteado, debe empezar a generar ese campo de aplicación al cual el laboratorio se va a acreditar, y una vez se define esta parte, es importante tener toda la parte de competencia, imparcialidad y operación de los laboratorios. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 4 de la norma se habla mucho de la parte de imparcialidad y confidencialidad. Todo esto es importante que ustedes lo tengan presente, sobre todo en la parte de los acuerdos, de la parte de cuando se firman los contratos de cada uno de los roles, para que ustedes puedan abarcar esta parte de confidencialidad y demostrar la imparcialidad de los resultados o de cada una de las fases en las que ustedes están desarrollando.
En el capítulo 5, la norma nos habla un poco sobre lo que es los requisitos relativos a la estructura, la dirección del laboratorio, cuál va a ser el alcance, cómo va a ser la comunicación que demuestre que tenemos una comunicación efectiva y asertiva. Y acá me voy a centrar un poco en el capítulo 6, donde hablamos de los requisitos relativos hacia los recursos. Entonces, ¿cuáles requisitos entran a jugar un papel importante acá? Todo lo que es el personal, las instalaciones, los equipos que estamos usando para desarrollar nuestros análisis y los servicios de apoyo. La norma en esta parte de la ISO 17025 habla específicamente de 6 debes que debemos sí o sí demostrar que cumplimos. Entonces, ¿cuáles son esos 6 debes? Entonces, el primero, el acuerdo de confidencialidad, que es algo que nos vuelve y nos retracta la ISO 17025 y esto lo podemos abarcar en la parte de los contratos. Cuando documentamos la parte de requisitos de la competencia, pues debemos establecer un perfil de cada uno de los roles que van a entrar dentro del proceso y ese perfil debemos evaluarlo a través de una competencia. Entonces, ¿cómo aseguramos que la persona es competente para desarrollar este análisis, digamos, específico? Entonces vamos a tener que hacer unas pruebas, vamos a tener que hacer unos entrenamientos donde demostremos que efectivamente el personal tiene las competencias para desarrollar este análisis. Muchas veces nos podemos apoyar en exámenes interlaboratorios donde participamos a través de muestras ciegas y a través o participamos en conjunto con otros laboratorios y medimos esas desviaciones a través de esas muestras que están contaminadas, que son ciegas y que nosotros vamos a poderlas analizar a través del método que nosotros estamos usando. Debe haber una comunicación de las tareas por la dirección clara, cuáles son las funciones, quién es la persona que va a supervisar, a revisar y a aprobar. ¿Listo? Acá es súper clave tener presente esos objetivos o esas funciones, esos roles de aprobar, revisar, porque no debe haber un conflicto de intereses tampoco entre la aprobación y la revisión. En la parte de documentación y mantener registros, nosotros debemos mantener esos registros de la selección del personal, cuál es la formación de nuestro personal, la supervisión, quién autoriza el seguimiento de la competencia y las actividades que se autorizan de acuerdo a la función. En la parte del personal, acá quisiera ampliar un poco desde la experiencia que he tenido y es bien importante que nosotros siempre mantengamos un plan de entrenamiento durante todo el año para nuestros, digamos que para cada una de las funciones de los roles dentro del laboratorio. Entonces, si un analista o un líder, digamos un coordinador, requiere ciertas habilidades específicas, pues es bien importante que también dentro de sus funciones nosotros podamos tener una matriz de capacitación donde habrán ciertos temas que puedan ser abarcados para todo el personal del laboratorio, como otros en donde únicamente, digamos que necesitamos desarrollar ciertas habilidades blandas y muy seguramente entran específicamente a ciertos roles esas capacitaciones. Nosotros debemos tener actualizado y mantener estos documentos para que podamos demostrar que se está haciendo además un plan de entrenamiento junto con las evaluaciones de las competencias que se está aplicando de acuerdo al rol que se define. Nosotros también debemos definir cuál es el tiempo necesario para la capacitación, cuánto dura el tiempo de capacitación, si es 1 hora, 2 horas, con qué frecuencia lo vamos a hacer y si es necesario pues tener el procedimiento claro de si es el caso, cada cuánto necesitaría esa persona recapacitarse. Hay temas, como les decía, que sí o sí deben tener o aplicar para todos los roles, como son los temas de calidad, aseguramiento de la calidad
y mejora continua, que es lo que finalmente pues todos desde cada uno de su soporte de su área pues va a tener ese enfoque. En el manual de perfiles es bien importante que nosotros podamos identificar cuáles son ese personal que es interno y el externo. Si es que nosotros manejamos clientes o algunos distribuidores, también tener claridad en cuanto a la imparcialidad de cada uno de estos y demostremos que efectivamente pues no hay ningún conflicto de interés con respecto a los clientes internos o externos. Bien importante que nosotros podamos hacer un seguimiento que nos permita medir la calificación, formación, conocimiento técnico de habilidades, experiencias de cada uno de los roles. ¿Listo? Hay muchas formas de hacerlo. Es importante que nosotros podamos identificar cuál es la mejor de esas o cómo lo vamos a evaluar para que finalmente nosotros demostremos esa competencia y podamos, si es el caso, a través de indicadores, ver cuáles son las desviaciones y en dónde poder enfocar nuevamente ese entrenamiento para los perfiles que estamos evaluando. En cuanto a la organización, es importante que nosotros podamos tener una estructura donde claramente tengamos enfocado cuál es la persona que supervisa, cuál es la persona que coordina, cuál es la persona que está capacitada para ciertas funciones específicamente y dentro del perfil definir esas responsabilidades y esa información de acuerdo al conocimiento del personal. Entonces acá, digamos que una de las recomendaciones es siempre poder ver un organigrama donde nosotros podamos a nivel de jerarquía ver específicamente cómo serían esos roles. Entonces, si principalmente nosotros tenemos enfocados un organigrama de manera visual, nos va a permitir ver más fácil cuál es la persona que va a reportar y quién es la persona que supervisa y aprueba. Entonces, esto también a nivel de organigrama nos permite tener un poco más de claridad en las funciones, digamos, para que podamos demostrar esa imparcialidad precisamente y confidencialidad durante todas las etapas del proceso de análisis. Entonces, normalmente, pues en los organigramas contamos con un director de laboratorio. Si tenemos nuestras dos áreas de microbiología y de físico-químico, muy seguramente vamos a tener un líder o un supervisor para cada una de las áreas y posterior a ello vamos a tener analistas. Estos analistas muy seguramente de acuerdo pues a la complejidad de los análisis que se manejen, vamos a tener unos analistas senior y otros junior. Entonces, de acuerdo a esas funciones, es bien importante que se tenga claridad en esa jerarquía y con base pues a ese nivel de expertise poder evaluar a cada uno de acuerdo a las competencias que se requieren para dicho cargo. ¿Listo? Y adicional, pues siempre vamos a tener un personal de apoyo, es un personal que nos va a estar siempre, como su nombre lo indica, apoyando todos los procesos, toda la fase de desarrollo de cada uno de los análisis. Acá les traigo también un ejemplo que puede servirles bastante, ser de utilidad para todo lo que serían los manuales de perfiles, que a veces digamos que se nos hace un poco difícil de poder determinar y definir cuáles serían esos alcances. Entonces, hacia la 17025, lo importante es que nosotros podamos describir el nombre del puesto, cuál es la misión de ese perfil y a partir de esto nosotros podamos definir la educación, la formación, la experiencia y las habilidades que debe tener esta persona. Entonces, esta parte, digamos que es bien importante que la tengamos presente cuando estamos desarrollando estos manuales de perfiles, porque a veces puede que se tome muy a la ligera y hay habilidades blandas que no, sí o sí, digamos que deben tener ciertas consideraciones importantes en el momento de designar a alguien para dicho rol. Entonces, cuando hacemos los manuales de perfiles, incluso nosotros pudiéramos llegar al detalle de poder, a través de funciones y responsabilidades, empezar a definir los roles
de acuerdo al conocimiento técnico de cada uno de los de las personas que están laborando pues dentro del laboratorio. Entonces, por ejemplo, si dentro de mis funciones yo tengo la persona o debo definir cuál va a ser esa persona que va a hacer el backup o el reemplazo, entonces quizás yo tenga que decir, si mi puesto es para el analista 1 es reemplazado por el analista 2 en qué funciones. Entonces, 1, 2, 3, porque muy seguramente el analista 2 quizás en todas las funciones no vaya o no esté capacitado para poder hacer esas funciones. Entonces, acá es bien importante que cuando nosotros estemos haciendo esta parte del manual de perfiles, también podamos a través de funciones garantizar que efectivamente el analista 2 está totalmente capacitado para que reemplace las funciones del analista 1 y poderlas nombrar. Esto también nos va a permitir, cuando enfocamos nuestras funciones a través del nombre del puesto, vamos a poder hacer un seguimiento y dentro de nuestro plan de capacitación es decir, ok, esta persona o el analista 2 también le tengo que hacer un refuerzo en estas funciones para demostrar que efectivamente está preparado técnicamente o está capacitado técnicamente para demostrar que es competente y desarrollar dichas funciones. ¿Listo? Hay muchas formas de hacer las calificaciones y habilidades. Acá tenemos unos instrumentos o quiero mostrarles algunos instrumentos de evaluación que ustedes pueden usar, como es las guías de observación de campo. Ustedes definen cómo lo van a hacer, la lista de cotejo, ejercicios prácticos, si van a hacer cuestionarios, planteamientos de problemas, si van a hacer un estudio de un caso, juego de roles o pruebas orales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con una lista de cotejo. Entonces, si yo quiero verificar las actividades que desarrolla diariamente mi personal, pues voy a tener que describir unos criterios de desempeño. Si, por ejemplo, voy a hacer este seguimiento, lo ideal es que yo pueda ir al campo y entrar al laboratorio e ir rectificando que efectivamente, digamos que se está ejecutando tal cual como dice mi procedimiento operativo. Entonces acá tenemos un ejemplo donde verificamos, vamos a hacer la supervisión de cómo está haciendo la parte de insumos y materiales de referencia. Entonces, vamos a verificar si efectivamente se hace esa verificación de materiales de referencia para producir los ensayos de calibración. Empezamos a tener unas respuestas de sí o no, confirmar la calidad de los insumos de materiales de referencia y acá vamos a tener una evidencia de conocimiento donde vamos a evaluar también lo que está escrito en el POE de acuerdo pues a la actividad que nosotros estamos haciendo seguimiento. Una vez nosotros hacemos todo este análisis en el laboratorio, vamos a poder medir el porcentaje de cumplimiento y vamos a tener una calificación. Entonces, si yo tengo X porcentaje, no sé, del 80%, pues voy a decir la persona es competente o menos del 80% requiere acciones. Esas acciones, ¿cuáles serían? Bueno, hagamos un reentrenamiento, miremos cuáles son las oportunidades de mejora y fortalezcamos esas oportunidades de mejora para poder fortalecer, digamos que esta parte y demostrar la parte de la competencia del personal. ¿Qué beneficios como gestión de calidad tenemos nosotros cuando aplicamos este tipo de seguimientos a nuestro personal? Entonces vamos a tener una mejor guía para el reclutamiento del personal de acuerdo a las posiciones dentro del laboratorio que nosotros hemos definido. Vamos a poder medir el desempeño del colaborador versus la competencia esperada en el puesto. Entonces esto acá sí importantísimo tener presente la parte de imparcialidad y el personal va a tener claridad de las funciones del puesto, responsabilidades, cuáles son sus funciones, cuáles son las áreas quizás donde necesita mayor entrenamiento, donde necesita un mayor refuerzo para que finalmente, digamos que a nivel competente, demuestre que efectivamente pues está listo para ejecutar esas funciones.
Como veíamos, también hablábamos algo muy importante y es sobre las instalaciones y condiciones ambientales. Entonces, es un requisito de nuestra norma enfocarnos también en la parte de instalaciones y condiciones ambientales. Y así digamos que nosotros no tengamos esa visión de irnos hacia 17025, es importante igual que escuchemos y consideremos esta parte. Entonces, las instalaciones de laboratorio de ensayo son una fuente, digamos, de contaminación y nosotros debemos asegurar que efectivamente la tenemos controlada de acuerdo a los ensayos que nosotros vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un pesaje con una balanza analítica, pues sí o sí debo evitar corrientes de aire, debo tener una mesa antivibratoria que me permita aislar cualquier movimiento porque necesito hacer un pesaje que sea muy preciso. También debo tener un flujo unidireccional de trabajo donde yo evite cualquier contaminación cruzada y donde seguramente si necesito áreas que estén separadas, sí o sí debo demostrar pues que no hay ninguna contaminación y que además está el personal únicamente el que está autorizado es el que ingresa al área de específica. Entonces, vamos a tener la zona de recepción y almacenamiento de muestras, todo lo que es la preparación y preparación de muestras, pesada de muestra, el área de siembra y un área de apoyo donde se realiza la preparación de medios reactivos, descontaminación y demás. ¿Listo? Entonces, siempre importante que nosotros tengamos ese flujo unidireccional y además que podamos tener siempre esa restricción de personal únicamente autorizado para asegurar pues que nuestra área no está, digamos que asequible para cualquier persona. Las instalaciones y condiciones ambientales las podemos empezar a ver o detallar mucho más fácil cuando tenemos un plano que nos permita ver cómo son los movimientos dentro de nuestro laboratorio. Entonces acá les traje un ejemplo que nos ayuda visualmente a ver lo que expliqué anteriormente de manera mucho más práctica. Entonces, normalmente vamos a tener unos casilleros donde entra la persona, si es necesario hacer un cambio de indumentaria, pues se hará el respectivo cambio. Vamos a tener unas oficinas y acá ya empieza todo nuestro flujo. Entonces vamos a tener una sala de preparación de muestras, una sala de siembra, una sala de preparación de material y a la final una sala de lavado. Entonces, si se dan cuenta, es un flujo unidireccional donde partimos de áreas, digamos que limpias, a áreas donde están altamente contaminadas. ¿Cómo nosotros vamos a retirar esos residuos? Pues muy seguramente vamos a tener acá una zona donde vamos a depositar todos esos residuos y esos residuos salen por un área específica. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder asegurar también que nuestras instalaciones y condiciones ambientales cumplen con los requisitos a nivel normativo. En el caso, por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos preguntas sobre el tema de autoclave de material contaminado. Entonces, lo ideal es que siempre nosotros en esta parte podamos contar con 2 autoclaves, donde en una tengamos toda la preparación de material limpio y otra que esté designada únicamente para esterilización de material contaminado. De esta manera evitamos cualquier foco de contaminación que podamos tener a nivel interno. ¿Cuáles otras condiciones nosotros debemos asegurar? Entonces, hay 3 pilares importantes acá de mencionar y es todo lo relacionado a temperatura, humedad y luminosidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de temperatura y humedad y luminosidad, va a depender mucho del tipo de reactivos que nosotros estemos manejando en el laboratorio. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura de humedad? Pues debemos irnos enfocados hacia los reactivos que estamos manejando. En las fichas técnicas, muy seguramente cada distribuidor, cada proveedor de esos reactivos llega con su certificado, con su ficha técnica y dentro de esas fichas técnicas pues hay unas recomendaciones que debemos seguir. Ahí es bien importante que nosotros podamos tener claridad en esas condiciones y asegurar que las estamos cumpliendo.
¿Cómo? Pues a través de una medición diaria en diferentes horas del día, donde demostremos que la temperatura y la humedad está acorde a lo que nos indica la ficha técnica. Igualmente debemos tener siempre presente que esos lugares donde estamos almacenando nuestras sustancias reactivas y demás sean controlados a través de un programa de limpieza y desinfección, donde tengamos también unos documentos y unos requisitos a nivel de registros que nos permitan demostrar que hemos verificado cada una de estas mediciones que nos están pidiendo. ¿Listo? Esto es, lo hago, digamos que mención importante, es porque a veces se nos olvida, digamos, que tener ciertas consideraciones y cuando viene un auditor, pues siempre va a ir como al detalle y puede que asumamos que para todos los reactivos, no sé, por ejemplo, hablando de medios de cultivo, para todos se maneja la misma temperatura, por ejemplo, de autoclave y resulta que hay ciertos medios que necesitan temperaturas de autoclave específicas, entonces a veces como que asumimos que todo se comporta de la misma manera y olvidamos revisar siempre esos detalles. En cuanto a los focos de contaminación, es importante que nosotros podamos evaluar cuáles son esos controles en donde nosotros vamos a hacer ese monitoreo en esas zonas críticas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de áreas de siembra y preparación de medios de cultivo, entonces, ¿cómo está diseñado mi laboratorio y cómo se comporta, digamos, la humedad y la suspensión de polvo que puede existir en el ambiente? Entonces, si, por ejemplo, yo veo que hay mucha suspensión en el aire, esto me puede llegar a afectar o puedo tener un problema de calidad para mis muestras y medios de cultivo. Si es que mi autoclave no hizo el ciclo, por ejemplo, completo de esterilización, pues voy a tener un riesgo en contaminación de muestras o cultivos. Si tengo, por ejemplo, una humedad alta en el ambiente, pues eso me puede generar crecimiento de mohos y desarrollar una contaminación. ¿Listo? Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo esa evaluación de riesgos, vamos a poder empezar a generar cuál es la criticidad, qué es lo que yo debo quizás, digamos que reducir ese riesgo con mayor rapidez que otros. En el caso, por ejemplo, de áreas de preparación de muestras, como les mencionaba el ejemplo de las muestras que sí o sí necesitan ser pesadas, debemos asegurar que el nivel de ruido y vibración sea cero para que no nos afecte en nuestros resultados. Igualmente, todo lo que es funcionamiento de equipos eléctricos, entonces de acuerdo a las condiciones y fichas técnicas que nos dice el proceso, pues debemos demostrar que efectivamente estamos acordes a lo que nos pide la ficha. Entonces, para resumir, nosotros vamos a poder tener un plan de limpieza y desinfección donde detallemos cada uno de los instructivos que debemos tener con los equipos, con las áreas que vamos a manejar. Debemos tener un plan de higiene para evitar contaminación durante todas las etapas del ensayo. Y por último, pues un monitoreo también ambiental interno, donde nosotros evaluemos la calidad microbiológica del aire, de las superficies y demostremos que efectivamente se está cumpliendo con estos requisitos. Acá quiero hacer mención a algo bien importante y es que de acuerdo a las condiciones ambientales y al lugar en donde ustedes se encuentren, ¿sí? Si es que hay zonas de pronto más calientes que otras, entonces dependiendo de esto también vamos a tener ciertos microorganismos que van a ser nativos de la zona en la que ustedes estén desarrollando y es importante que nosotros también conozcamos esos microorganismos que están de manera natural, digamos que en las condiciones en las que nosotros operamos. Vamos a hablar un poco de los equipos. Acá es bien importante que nosotros tengamos presente que de acuerdo al alcance que nosotros hayamos definido, debemos demostrar que nuestros equipos son suficientes y tienen la capacidad para asegurar efectivamente esos análisis. Entonces, a veces pasa que hemos proyectado quizás unos análisis, vamos a suponer, de 70 muestras diarias.
resulta que mi capacidad de incubadora pues no es suficiente, entonces sobresaturo la carga de la incubadora y ahí empiezo a tener un problema porque la circulación del aire pues no va a ser la misma si la tengo con carga, digamos que mayor a la que está permitida de acuerdo a la calificación operacional. Entonces, todo esto es bien importante que lo podamos evaluar, que podamos definir cuáles son esos equipos que necesitan esa precisión, qué exactitud es la que requiere mi ensayo para asegurar que efectivamente pues cumplo con esos requisitos. Claramente debemos tener un programa de monitoreo, perdón, de mantenimiento y calibración de equipos, donde nosotros a través de esos registros demostremos que efectivamente cumplen con el requisito. Importante hacer la documentación, tener claro cuáles son los instructivos de limpieza para cada uno de los equipos, cuáles son los cuidados que debemos tener y cada cuánto se va a realizar ese mantenimiento y calibración. Dentro de nuestros laboratorios debemos tener identificados los equipos, debemos tener unos controles y de esta manera hacer un seguimiento que visualmente pues nos permita saber si el equipo funciona o no. Entonces acá vamos a ver un poco, cuando hablamos de equipos, a veces únicamente nos vamos hacia equipos como balanzas, autoclaves, etcétera. Bueno, dependiendo si somos de microbiología o de físico-químico, pues nos vamos como específicamente a esos equipos. Pero acá quiero aclarar y es importante que cuando hablamos de equipos, no solamente nos vamos hacia equipos de medición, sino también a todo lo que es instrumentos, patrones de medición, si tenemos internamente. Los software también hacen parte, digamos, del área de equipos, materiales de referencia y materiales de reactivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los equipos, vamos a tener dos fases importantes. Una de ellas es la de acceso y la de control. Cuando nosotros estamos haciendo para cada uno de los equipos este seguimiento, nosotros debemos definir qué se necesita, cómo lo vamos a necesitar y establecer el qué, cómo y cuándo voy a controlar. Entonces les explico un poco con un ejemplo. Necesitamos pesar. ¿Qué necesito pesar? Necesito pesar, no sé, un reactivo que está en 0.5 microgramos. ¿Listo? Entonces yo voy a tener que valorar con base a ese requerimiento la precisión que necesita mi balanza para poder efectivamente llegar con precisión a eso que yo necesito pesar. Adicional a eso, pues, ¿cuáles son las condiciones ambientales? Entonces, una mesa antivibratoria que no genere ningún ruido, evitar ubicarla, digamos que ubicarla en lugares donde no haya corrientes de aire que me permitan tener ese control. Y esto pues lo voy a tener dentro de un POE donde yo pueda establecer cómo se utiliza y se manipula este equipo. Como buena práctica de laboratorio también es importante que podamos tener las fichas técnicas donde tenemos la descripción del equipo, la información del fabricante, cuáles son esas especificaciones técnicas y condiciones de la instalación. Y esto es bien importante que lo conozcamos y podamos tener como esta buena práctica porque a veces guardamos los manuales y cuando no es tan fácil a veces estar ubicando esos manuales, porque se pueden perder, porque en algún momento se extraviaron, etc. Entonces, la recomendación es siempre que puedan tener como una información a la mano dentro de su sistema de gestión de calidad, donde ustedes puedan, independientemente de si llega una persona nueva o la persona, digamos, que ya haya estado, pues puedan tener como ese recorrido del equipo y pueda ser mucho más fácil también tener la parte histórica de cómo ha funcionado. Importante también tener los manuales legibles y comprensibles y todo lo que es instructivos de limpiezas. Entonces muchas veces tenemos también el manual que está en todos los idiomas menos en español y pues ahí también es una mala práctica que debemos empezar a corregir. En cuanto a los registros, debemos tener o poder establecer esos límites de control en cuanto a los resultados, evaluar el funcionamiento y la limpieza y desinfección de los mismos.
Cuando hablamos, como veíamos, también hablamos de la parte de patrones de referencia y materiales de referencia. Entonces, los patrones de referencia nos van a permitir precisamente verificar que nuestro método está funcionando correctamente. Entonces, nos permite, en el caso de balanzas, digamos que verificar que la balanza está correctamente calibrada. Si es el caso, por ejemplo, de micropipetas, pues a nivel volumétrico por densidad, yo también puedo hacer un seguimiento y gracias a estos patrones y materiales de referencia, voy a verificar que todo mi proceso está funcionando correctamente. Recuerden que los patrones de referencia deben estar, bueno, el que corresponda, debe estar calibrado por un organismo que pueda proveer esa trazabilidad. Entonces, si nosotros manejamos materiales de referencia, debemos asegurar que efectivamente pues están acordes a lo que nosotros necesitamos. En cuanto a la trazabilidad de las mediciones, es importante que nosotros llevemos estos registros que nos permitan mantener la confianza y la condición de calibración de cada uno de los patrones de referencia. Cuando también hablamos de patrones de referencia, también hacemos énfasis en lo que serían las cepas de referencia que nosotros estemos usando. Entonces, si son cepas ATCC, cuál es el pase que nosotros debemos usar y cómo debemos mantener nuestra cepa para asegurar que es viable y pura durante el tiempo que la voy a usar. ¿Listo? ¿Qué beneficios trae esto para el laboratorio? Entonces, cuando nosotros implementamos estas buenas prácticas, garantizamos que los equipos en general que vamos a necesitar para nuestros análisis estén, digamos que, verificados y garantizados que funcionan para lo que va la actividad del ensayo y la calibración que vayamos a ejecutar. Debemos demostrar a través de estos procesos que efectivamente nuestros equipos y los requisitos metodológicos tienen coherencia con el uso que le vamos a dar. Evitamos desviaciones en los resultados y también generamos en nuestro personal esa cultura de aseguramiento metrológico. Bien, vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre los métodos de ensayo y validación de métodos, que bueno, acá es un tema súper amplio, y lo que voy a hacer es que voy a tratar de dejarles como lo más sencillo esta parte para que puedan entenderlo y puedan realmente aplicar. Entonces, cuando hablamos de métodos de ensayo y validación de métodos, pues nosotros de acuerdo a nuestros ensayos vamos a poder definir cuáles son esos métodos oficiales o internacionales o internos que vamos a usar. Entonces, tenemos tres tipos, métodos normalizados, que ya están validados por un ente, que ya han sido validados, que nosotros simplemente vamos a seguir dentro de nuestra verificación. Tenemos los métodos desarrollados por el laboratorio, que ya si por ejemplo es alguna prueba especial y que nosotros hemos validado, métodos de ensayo no normalizados que sí o sí nosotros debemos validar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar métodos que ya que son normalizados? Pues la ventaja es que ya tienen una validación, un estudio de validación full, ya sea por la ISO o por la OAC, y que a partir de esto, cuando nosotros los usamos, pues vamos a simplemente a tener que hacer una verificación, y esa verificación pues es realmente asegurar que ese método funciona correctamente bajo las condiciones en las que los estoy operando y la persona que lo está operando. Entonces, ¿qué debe tener el laboratorio? Entonces, el laboratorio debe brindar, digamos que cubrir todo lo que es la incertidumbre de los resultados, pasar la estimación de la incertidumbre, demostrando repetibilidad y reproducibilidad. Eso es donde lo vamos a obtener cuando estamos haciendo nuestra verificación de métodos. Tener y aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de medición, de acuerdo pues a la incertidumbre del equipo que nosotros estemos midiendo. Y en el caso, por ejemplo, de mediciones cuantitativas y cualitativas, debemos identificar esa variabilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, específicamente de microbiología, tenemos bastantes fuentes, digamos, que debemos considerar, como es la homogenización de las muestras,
la interpretación de los analistas, que en algunos casos puede ser subjetiva si nosotros no tenemos controlado, digamos que todo nuestro proceso. En el caso, hay un micrófono abierto, no sé si hay alguna pregunta. No, bueno. En los métodos de ensayo y validación de métodos nos habla también de los controles de datos. Entonces, cómo nosotros, pues a partir de toda esta información, estamos haciendo, estamos controlando nuestras hojas de seguridad, estamos asegurando que no hay ninguna manipulación de esos resultados que nosotros estamos llevando dentro de nuestros análisis. Nosotros debemos asegurar que el software donde estemos registrando nuestros resultados cuente con una validación, y si estamos usando hojas en Excel, pues asimismo que estén protegidas, donde demostremos que no puede haber ninguna alteración en estas hojas. Y pues hacer un mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados. Entonces, cuando hablamos de la parte del alcance de la acreditación, es importante que nosotros reconozcamos o sepamos que únicamente de acuerdo a nuestro alcance nosotros vamos a verificar los métodos a través de una guía o de un protocolo que nosotros establezcamos. Entonces acá, como para entrar al detalle, la guía de la ISO 16140-3, que es la guía que se especifica únicamente para los métodos de verificación, que ya tienen el estudio full validado, pues nos da una guía. No es que ustedes se tengan que guiar únicamente por esa, digamos, sino que pues la ISO es una ayuda, digamos, para poder alinear, porque a veces nos dicen, bueno, tienen que hacer la verificación, pero no tenemos el cómo hacerlo, y la guía de la ISO 16140 pues nace como para cubrir esa necesidad y podernos tomar como referente esta ISO y poder hacer nuestras verificaciones. Entonces acá es importante, y por eso les dejo acá una nota donde ustedes puedan recordar que la ISO son documentos voluntarios, y pues que ya ustedes deciden si la quieren usar. Vamos a ver un poco sobre las diferencias entre validación y verificación. Textualmente desde la ISO 16140-1 y -2 tenemos estas definiciones, y recordemos que validación es cuando nosotros demostramos a través de datos estadísticos que efectivamente el método usado se evidencia que cumple para los requisitos de desempeño o uso específico intencionado por el cual vamos a usar. La verificación es demostrar que ese método que ya fue validado funciona en mis condiciones de trabajo y con los analistas que están haciendo o ejecutando el análisis. Esto dicho de otra manera, suponiendo, entonces tenemos un avión, ¿sí? Entonces sabemos que el avión fue diseñado para volar, pero pues nosotros tenemos que validar o verificar que efectivamente pues el piloto está listo para hacer o para pilotear pues el avión. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos esto? Muy seguramente el piloto tiene que tener horas de vuelo, ciertas horas de vuelo donde demuestre que ha tenido ese entrenamiento para pilotear, porque el diseño del avión no va a cambiar, ¿sí? El diseño es el que es y está diseñado para lo que digamos que el uso que tiene. Ahí es demostrar que efectivamente el piloto está totalmente avalado con sus horas para poderlo hacer. Entonces, explicando un poco más el detalle, vamos a hablar un poco del alcance del método. Entonces, el método va a tener unos productos específicos donde dice o aplica para qué categorías, digamos que el método es aplicable. Cuando nosotros validamos, pues dentro de la validación, y lo vamos a ver adelante, se incluyen unas categorías o unos alimentos. Una vez nosotros hemos definido y encontrado esta validación, vamos a tener dentro del laboratorio cuáles van a ser esas categorías y tipos de productos de acuerdo al alcance que el laboratorio establezca. Entonces, dicho en otras palabras, la ISO y la AOC han clasificado esto en una tablita donde a través de diferentes
tipos de productos se agrupan teniendo en total 15 categorías y en las que ustedes ven en azul son categorías que no entran como tal dentro de alimentos, pero pues que están relacionados con alimentos para animales, muestras ambientales y todo lo que es producción primaria. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una validación, perdón, una verificación con un amplio rango de datos, pues lo ideal es que al menos cubramos 5 categorías más una de las que no están dentro de categorías de alimentos. Y de esa manera podamos decir, mi laboratorio va a tener un alcance alto o amplio. Dentro de la fase de la verificación vamos a tener 2 etapas. Las 2 etapas consisten en la implementación de la verificación y la segunda etapa es la verificación del producto. Entonces, cuando implementamos en la parte de verificación, a través de un alimento que haya sido probado en el estudio de la validación, vamos a ejecutar todo el análisis y demostramos que el laboratorio usuario puede ejecutar el método de manera correcta. Cuando ya hacemos la fase 2, que es la verificación de los ítems o los alimentos que hemos seleccionado, de acuerdo a las categorías, vamos a demostrar que efectivamente con esas matrices que son retadoras, el método funciona correctamente. ¿Cómo vamos a verificar cuál es nuestro alcance? Pues va a depender mucho del tipo de método que estemos usando. Entonces acá hay un ejemplo de un análisis, de un estudio bajo la AFNOR, donde vamos a tener el alcance, que lo vamos a ver acá, amplio rango de alimentos y otras categorías. Quiere decir que este estudio se evaluó para las 15 categorías o más y adicional incluyó otro tipo de alimentos, perdón, de categorías que eran las que veíamos en azul. ¿Listo? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a decir, listo, mi método está full validado y tiene el alcance amplio. Entonces, cuando nosotros demostramos esto, que el método está completamente validado, es porque se hizo un estudio comparativo y un estudio interlaboratorio con muchos resultados y estadísticamente se demostró que el método funciona correctamente. ¿Listo? Y cuáles son los estudios, digamos, que incluyen esto. Entonces, todo lo que es los estudios AFNOR bajo la ISO 16140-2 o bajo AOAC International, que ya aplicaría únicamente para los métodos oficiales, que son los que tienen el estudio comparativo y el estudio interlaboratorio. Para que ustedes puedan tener un poco más de claridad, ya sea que ustedes se vayan por estudios AFNOR o por estudios AOAC, OMA, es importante que sepan que estos docentes, digamos que buscaron hacer una síntesis de estos resultados y definir de acuerdo al rango cuáles eran esos alcances. Entonces acá hay unos objetivos donde si se incluyeron al menos 15 categorías, perdón, 15 matrices, pues hablamos de un amplio rango de alimentos. Si hay 10, al menos 10, hablamos de alguna variedad de alimentos o una selección de alimentos cuando hay menos matrices incluidas. Entonces a la final es importante que cada vez que nosotros vayamos a hacer una verificación de métodos, revisemos cuál es el alcance, ya sea por la AOAC o por AFNOR, para que nosotros estemos tranquilos y podamos usar ese método. ¿Cuáles son las características que nos dice en nuestro método? Entonces, ya sea que nos vayamos por método cualitativo o cuantitativo, nosotros debemos en la parte de cualitativo hacer una estimación del LOD 50. El método nos da 3 protocolos para poder determinar el LOD 50 y cómo lo vamos a hacer. Y vamos a tener 2 fases, la fase de implementación, como les decía, y la fase de verificación. En la parte de métodos cuantitativos, entonces vamos a tener el SIR, que nos lo pide para la parte de implementación de la verificación, que el SIR es la desviación estándar interlaboratorio de reproducibilidad que vamos a tener y nos vamos a comparar con nuestro estudio de validación, pues ya previo hecho. Y la estimación de levías, donde nosotros
simplemente probamos 3 concentraciones y podemos estimar ese bias bajo los diferentes niveles de contaminación y con las matrices que hemos seleccionado como retadoras. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los informes de resultados. Entonces, a la final, cuando nosotros pues ya hemos verificado nuestros métodos, demostramos competencia técnica y tenemos toda la parte de gestión de calidad controlada, pues debemos demostrar también asimismo que nuestros informes son trazables y que no va a haber ninguna manipulación también en la información que estamos entregando. Entonces, acá les traigo un ejemplo donde nosotros pudiéramos incluir cuál fue el tipo de, digamos, cuál fue el objetivo al realizar estos análisis, cuál es el material que usamos, qué tipo de metodología empleamos y los resultados obtenidos. Este es un ejemplo que nos puede funcionar bastante bien para demostrar que efectivamente pues hay una función y hay unas observaciones claras sobre el análisis que estamos entregando. Ya para concluir, y haciendo un resumen de lo que hemos conversado el día de hoy, es importante, digamos, que al nosotros estar haciendo la implementación del aseguramiento o gestión de la calidad de nuestro laboratorio, pues efectivamente estamos asegurando los resultados que estamos obteniendo. Estamos demostrando a través de la verificación que nuestros métodos son válidos para usarlos y cuando nosotros estamos haciendo todos estos análisis o digamos que implementando cada una de estas etapas, vamos a tener mayor trazabilidad y eficacia en los procesos. Listo, entonces creo que terminé como justo a tiempo. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Gracias, Paola. Sí, tenemos un par de preguntas por aquí. Vamos a ver, Maribel dice, en cuanto a la confidencialidad del laboratorio, 1, ¿de dónde inicia la confidencialidad? 2, ¿es necesario contar con cámaras de vigilancia dentro del laboratorio? ¿Y de qué manera afectaría la confidencialidad del laboratorio? Wow, ¿Cuál es la buenísima pregunta. denominación del encargado del laboratorio y cuál debe ser la dependencia en cuanto a otras áreas para una acreditación? Listo, muy buena pregunta. El alcance realmente va desde, o sea, desde el inicio, digamos que del proceso hasta la finalización, ¿sí? El alcance de acuerdo al rol. Entonces, por eso es que es bien importante que dentro de los acuerdos cuando se está contratando el personal o si es que no se tiene, digamos que establecido, pues poder hacer un adendum a esa contratación para demostrar que efectivamente dentro del rol que va a desempeñar la persona, efectivamente está asegurando esa confidencialidad e imparcialidad. Ahí ayuda mucho, bueno, respondiendo también la parte de cámaras, digamos que ya va a depender de lo que ustedes internamente definan, si consideran si es necesario o no. Pensaría mucho ir hacia la parte de muestras ciegas, donde a través de esas muestras ciegas ustedes pueden también demostrar digamos que esos resultados dentro de su proceso. Entonces, si yo tengo una muestra que yo sé que contaminé, vamos a suponer con 20 UFC y me están reportando otros valores o me están reportando una ausencia, pues ahí es donde yo puedo empezar a tomar un plan de acción, quizás para revisar puntualmente qué es lo que está pasando. Entonces, eso es bien importante que lo puedan revisar, porque la confidencialidad, sí, independientemente del rol que entra, está abarcada desde el inicio hasta que la muestra, hasta que se emite el resultado. Por eso es que en los informes también va a haber una única persona que va a poder revisar esos informes y emitirlos, pero previo a esto, pues tenemos en cada una de las etapas esos controles que nos permiten asegurar nuestro proceso final. ¿Faltó alguna otra pregunta ahí? Creo que sí. Sí, tenemos aquí otra de, ¿se debe calibrar un medidor de pH cuando éste tiene dentro de sus funciones autocalibración? ¿Me la repites, por favor? ¿Se debe de calibrar un medidor de pH cuando éste tiene dentro de sus
funciones autocalibración. Sí, sí, chicos, ahí es importante que ustedes hagan igual dentro de su programa de mantenimiento de equipos, dejen estipulado la calibración, porque una cosa es la autocalibración, que sería como la verificación que ustedes hacen internamente, pero sí o sí el equipo debe ser enviado, debe ser calibrado de manera externa, porque no podemos ser juez y parte de los equipos. O sea, nosotros no podemos decir, ok, yo tengo mi autocalibración, lo hago y demuestro que funciona así. Esa es la parte en cómo verificas, pero sí o sí lo debes hacer un mantenimiento, una calibración, ya sea anual o cada 6 meses, de acuerdo a la frecuencia que lo usen, para demostrar que un ente externo les está avalando también el equipo. ¿Ok? Tenemos otra también que es obligatorio calibrar un luminómetro ATP que tiene calibración de fábrica y realiza su autoverificación. Sí, deben hacerlo, deben hacer igualmente, enviar el equipo a calibración. Lo mismo, la misma respuesta del anterior, no podemos ser juez y parte, sí o sí, aunque tengamos una autocalibración interna, aunque contemos con controles de ATP, si es el caso, y que estemos verificando, sí o sí debemos hacer un mantenimiento anual, porque debemos demostrar que el equipo está funcionando correctamente, y hay unas, digamos que algunos luminómetros tienen una trazabilidad NIS que únicamente la tienen los referentes autorizados y son los que van a realizar y asegurar pues que efectivamente funciona correctamente el equipo. Entiendo. Tengo otra pregunta. Dice, la ISO 17025 solicita un plan de muestreo. Si en el laboratorio solo hacemos toma de muestra, ¿es necesario igual tener un POE de plan de muestreo? Sí, que son, ahí cuando se habla de plan de muestreo, hablamos de los controles internos. Entonces, esos planes de muestreo internos es precisamente para evaluar cómo está nuestro proceso de limpieza. Entonces, voy a tener que establecer, bueno, con qué frecuencia voy a monitorear mi área de siembra, qué puntos voy a monitorear y cómo están esos controles. Entonces, es importante que nosotros podamos realizar esos análisis y que vayamos haciendo las verificaciones de cada uno de ellos. Y yo creo que por esta última podría ser, si por A o B motivo no se puede realizar las calibraciones a equipos, ¿cómo podría evidenciar que mi equipo está funcionando si no tengo un certificado de calibración? Bueno, ahí es una pregunta, digamos que bastante importante, y es que sí o sí nosotros como mínimo debemos tener dentro de nuestro plan de mantenimiento y calibración una frecuencia donde nuestros equipos, ya sea que intervengan internamente, un ente externo o se envíen, debemos tener, porque un auditor siempre nos va a pedir como mínimo, muéstreme cuál fue la última fecha de calibración del equipo, calificación del equipo. Entonces, sí o sí debemos tenerlo dentro de nuestro proceso. No basta solo con las verificaciones internas que nosotros tengamos, sino que debemos demostrar que no somos juez y parte precisamente del resultado, y que tenemos un ente externo que nos está entregando esos certificados. Nítido. Creo que con esas preguntas estamos pues cuestión de tiempo. No quisiera que se cerrara el link, quedáramos a medias, pero te agradecemos mucho tu tiempo y tu conocimiento, Paola. Las grabaciones pues se tendrán y se van a compartir en su momento. Para los que todavía quieran consultar un poco más de la información que recibimos ahorita, les dejé un link para que pudieran llenar su información y pudieran recibir sus certificaciones. Yo sé que muchos se han unido en toda la agenda, así que no se preocupen con la parte de certificaciones, que van a estarlas recibiendo. Igual pueden, yo les voy a estar compartiendo en el resto del día, y yo sé, y estoy tomando nota de quienes quieren sus certificados. Así que gracias por esa parte. Gracias, Paola, por tu tiempo y compartirnos, y a ustedes por estar con nosotros en la conferencia. Igual los esperamos para la conferencia de las 12 de mediodía. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente. Feliz Bueno, tarde. hasta luego.
Chao.